Bueno, mi nombre es Santiago Perea González y vengo a hacerles una pregunta que a mí me intriga bastante hoy en día. ¿Acaso la ciencia está peleada con la razón? ¿Acaso realmente puedo yo ser un científico y creer firmemente en mi religión? Bueno, este es por qué yo voy a desarrollar todo esto hablando sobre una persona que yo considero que es un líder de acción positiva hoy en día. Calles de Detroit, 1960. Un muchacho corre por las calles con un cuchillo en mano. Su corazón palpita de una manera tan fuerte que siente que va a salirse de su caja torácica. Sus ojos reflejan miedo, sus manos tiemblan al momento de agarrar el cuchillo. Su cabeza simplemente no deja de girar en torno a ciertas preguntas. ¿Cómo voy a encarar a Dios ahora? ¿Qué le diré a mi mamá? ¿Iré a prisión? Mientras todas esas preguntas simplemente van confundiendo su cabeza, él continúa corriendo por las calles gélidas de Detroit. Su mente comienza a hacer memoria y la primera imagen que aparece es cuando él está en el colegio. Era un chico tímido que se sentaba al final del salón. Se recargaba usualmente en su asiento compungido, utilizando unas grandes gafas. ¿Qué era lo que ocurría? ¿Por qué todos se burlaban de él? Todos sus compañeros lo miraban y lo llamaban estúpido. ¿Qué pasaba? Había sido de nuevo el último lugar en el concurso de gramática. Él tenía problemas para poder aprender. Y no solamente esto, en aquel momento, su padre lo acababa de abandonar por otra familia y por negocio de drogas. Su madre, trabajadora, inclusive trabajaba desde las 4 de la mañana hasta las 12 de la noche para poder mantenerlo a él y a su hermano. Sí, la vida no era dura, pero era bastante dura para él. Sí, todo parecía estar en su contra. Sin embargo, su madre estaba ahí para apoyarlo. Su madre siempre estuvo ahí para motivar su creatividad. Su madre siempre lo impulsó a la lectura. Y al principio, a pesar de que a él no le gustaban los libros, poco a poco, su madre, de manera paciente y bastante rigurosa, tuvo que empezar a cambiar su forma de pensar. Y fue ahí cuando este chavo literalmente comenzó a cambiar y a sorprender al mundo. Empezó a ser el primero en el salón. Sus presentaciones asombraron inclusive a sus maestros, quienes lo motivaron a estudiar más e inclusive comenzaron a enseñarle muchas cosas que eran de niveles mucho más avanzados. Él comenzó a adquirir una curiosidad científica más allá de los límites de un muchacho de su edad. Pero ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió con este niño? Lo que ocurrió fue que debido a todas las burlas que había recibido, debido a todo el maltrato que había recibido, ya sea de su padre, ya sea el abandono en cierta forma de su madre, que no podía simplemente cuidarlo toda la tarde, él comenzó a formar una característica, un carácter explosivo. Algo que se tiene que trabajar con mucha paciencia y muy probablemente no se quite. En su caso, él inclusive llegó a amenazar a su mamá con un martillo de matarla. ¿Puedes imaginarte amenazar a tu mamá? ¿Puedes imaginarlo? ¿Acaso puedes tú? Es la mujer que más amas. Y en el caso de él, yo supongo que su mamá se merecía más que eso. En fin, cuando él solamente tenía 14 años, un día saliendo de clases, perdió el control con un amigo suyo y sacó un cuchillo y lo apuñaló. Realmente no se había dado cuenta de lo que había pasado. Realmente fue como si todo el mundo se detuviese. Retiró el cuchillo inmediatamente, obviamente temblando. ¿Y cuál fue su sorpresa? Cuando el filo del cuchillo cayó al suelo y no brotó ni una sola gota de sangre del costado de su amigo. Anonado, volteó a ver qué había pasado.
descubrió que el cuchillo se había atorado en la hebilla del muchacho y se había roto. Desesperado, soltó el cuchillo y se lanzó a correr por las calles. Y es ahí donde empieza mi historia. Es ahí donde quise comenzar mi relato. ¿Qué ocurrió después con este muchacho? Llegó a casa, cerró la puerta, comenzó a llorar. ¿En qué se estaba convirtiendo? ¿Qué clase de monstruo era ahora? ¿Acaso podría volverse a ver en el espejo? Tomó una Biblia, de acuerdo a su autobiografía, y comenzó a rezar. Dice que en ese momento sintió una paz indescriptible. De ahí hubo un cambio rotundo en su vida. Sus ataques iracundos parecían haber desaparecido. Lentamente, obviamente, fue un trabajo progresivo, pero apaciguado. Jamás volvió a perder el control de esa manera. ¿Y qué pasó después? Este hombre comenzó a inspirarse y comenzó a apasionarse por el cerebro, el funcionamiento del cerebro. Estudió psicología y poco a poco comenzó a descubrir que su camino no era por ahí. Le fascinaba la medicina. ¿Sí? Y poco a poco comenzó a estudiar neurocirugía. Para estos momentos cabe recalcar que en Detroit, en 1970, cuando él ya estaba estudiando la maestría, había solamente un hospital llamado John Hopkins, en el cual uno podía estudiar neurocirugía y había solamente 2 vacantes. ¿Cuántas personas calculan que quisieran entrar a neurocirugía? Les aseguro que más de 10. Y cuando le preguntaron ¿por qué neurocirugía?, él contestó: el cerebro es un milagro. Es un milagro y es parte del cuerpo humano, que también es otro milagro. Que la gente de hoy en día, los médicos, estamos tan acostumbrados a este tipo de ciencia que no vemos este gran milagro. Que hoy en día hay una falta de morales, de ética, de religión, que nos impide realmente ver la verdad que somos nosotros. Porque nos acostumbramos a nuestros propios cuerpos. Porque nos acostumbramos a mirar algo que realmente no es común. Gracias a esta respuesta, fue admitido inmediatamente. Comenzó a trabajar y todo el mundo se asombró debido a su coordinación mano-ojo. Él podía operar como casi ningún otro neurocirujano. Poco a poco comenzó a ganar renombre. Y no fue hasta que le trajeron una pequeña niña que sufría de convulsiones, casi todo el tiempo que se mantenía despierta, hasta que ganó renombre nacional. ¿Qué ocurrió? La niña requería que le extirpasen, es decir, le quitaran la mitad de su cerebro. Y eso no es una operación fácil, para ese entonces sí se había probado, pero la mayor parte de los pacientes, ya sea que tuviesen un error motor, auditivo, visual, podría ser que el paciente inclusive muriera en medio de la operación. Y él, sin tener miedo, juntó sus manos y rezó. Fue la primera operación en donde una niña podía caminar, ver, oír, controlar todo movimiento, después de que le hayan quitado la mitad del cerebro. Eso lo lanzó a la fama. Uno diría, tenía su vida hecha. Postdata, ya se había casado, ya tenía 2 hijos. ¿Y qué ocurrió? Su esposa estaba embarazada de un par de gemelos. Qué vida más feliz, ¿no? Pues ocurrió una tragedia. La vida tenía sorpresas para él. El día del parto perdió a sus 2 gemelos. ¿Sí? Ambos murieron. Imagínate tú, como doctor, si es que estudias medicina, o cualquiera, ver a tus hijos morir y sentir esa impotencia de no poder ayudar. Tener el conocimiento y no poder decir, pude salvar a mi hijo. Su esposa por poco muere, si no hubiese sido gracias a los cuidados intensivos que le dieron. Sin embargo, él no perdió la fe. Después de un hecho que lo desgarró y que por poco se lleva a la mitad de su familia, él continuó adelante. Su esposa logró salir, como dije, de terapia intensiva. Y él, a los pocos días, se encontraba en el hospital, sonriendo, siendo carismático y continuando rezando. Eso, a mí, me impacta bastante. Porque después de un hecho desgarrador, muy pocos podríamos decir que realmente podemos seguir teniendo la fe, el carisma y la actitud que este cuate tuvo.
¿Por qué pongo esta imagen? En ese momento el doctor tenía ya la fama de ser el mejor neurocirujano de los Estados Unidos. Pero ¿qué ocurrió? Una pareja alemana le trajo a dos pequeñas, que eran siamesas, cuyo cráneo estaba pegado. Cabe destacar que le pidieron que las despegara. ¿Qué había pasado con este tipo de operaciones en esos momentos? Jamás nadie había podido lograr una operación exitosa al 100%. Es decir, que ambos bebés lograran sobrevivir. ¿No? Jamás. Ya sea que uno sobrevivía o que los dos morían. Imagínate la decisión. Y a los pocos meses de que tus gemelos habían muerto. Imagínate. Obviamente fue un proceso psicológico muy fuerte por el cual el doctor tuvo que pasar. Y finalmente se decidió a la operación. Ha sido de las operaciones más largas que han habido en la faz de la Tierra. 22 horas continuas en quirófano. 22. Con uno de los equipos médicos más grandes de todos. 50 doctores operando. Y él los lideró. Él los sacó adelante. Él inspiró a la pareja de estos bebés esas 22 horas a continuar rezando. Y eso que eran ateos, que en algún punto habían creído en alguna religión. Y les dijo, recen. La operación fue exitosa. Y ambas niñas sobrevivieron. Y hoy en día viven. Años después, el doctor continuó haciendo operaciones. Varios siameses y otras cuantas. Algunos sobrevivieron, algunos murieron. Pero a mí lo que me impacta de este hombre es que tuvo los pantalones para hacer algo que nadie más podía. Liderar el equipo más grande de médicos en ese momento para hacer una operación y aparte seguir creyendo a pesar de toda la presión que había tenido. De salir de la escoria, porque vivía en los barrios más bajos de Detroit, hasta llegar a la cima. Gracias a esta operación se le consideró como el neurocirujano más famoso del mundo y aparte el mejor. Para llegar a eso, desde el barrio más bajo de Detroit, a ver quién lo hace, quién lo puede imitar. Su nombre es Ben Carson. Es un neurocirujano actualmente retirado. Y él, hoy en día, continúa dando pláticas sobre sus casos médicos y sobre su experiencia religiosa. Quiero comentar una cosa. Él y yo no compartimos la misma religión. Somos de diferentes ramas, pero aún así yo considero que no por ser de religiones separadas, ese hombre merece mi respeto, merece mi total admiración. Es un ídolo para mí. Y algo que me impacta de él es que continúa afirmando sus valores, a pesar de que en un país tan liberal como los Estados Unidos estén con la mentalidad de que el aborto es positivo o que X o Y razón es positiva, que realmente nosotros podemos saber o podemos creer que es verdad o no. Él continúa defendiendo sus principios y valores a pesar de todas las cosas malas que han hablado de él. Eso es ser un líder. No únicamente por haber llevado a 50 doctores a hacer la operación más complicada en el nivel neurológico de ese momento, sino porque también continúa creyendo y porque también continúa siendo quien realmente es. Dejo esta última frase para concluir. Él dijo, al momento en el que terminó la operación, que en el momento en el que puedas retirar de tu cabeza puras excusas, vas a realmente encontrar la solución a tu problema. Muchas gracias.